Acá estamos con Miguel Peirano, ex ministro de Economía. Peirano, yo le preguntaba antes, ¿qué pasa con los empresarios? Todas estas cosas que usted dice, que dicen en general los economistas, no se reflejan en las declaraciones de los empresarios cuando se reúnen con la presidenta. ¿Por qué no hablan de esto? Bueno, en primer lugar, creo que hay temas que se plantean en privado y temas que se plantean en público. Evidentemente, muchas veces los sectores o las cámaras tienen un diálogo más sincero en privado que en términos públicos. Segundo, no hay que generalizar, ha habido distintas posiciones y distintas etapas y distintas actitudes de cámaras sectoriales, y seguramente habrá sectores o cámaras que tienen visiones distintas a la que uno puede sostener. También es claro que evidentemente hoy el nivel de injerencia del Estado en las decisiones económicas de los sectores es muy elevado, tanto en el comercio exterior, en cada una de las decisiones de importación, de exportación, financieras, en materia crediticia, y obviamente eso también condiciona muchas veces de manera equivocada por parte de ciertos funcionarios la posibilidad de las entidades o de los empresarios de plantear libremente lo que consideran. Bueno, de hecho hay muchas medidas que se toman sin que exista la norma, digamos. Y me parece que a los empresarios también les preocupa un poco eso, ¿no? Exactamente. Que hay un gobierno capaz de hacer estas cosas. Exactamente, Luis, ese es un gran error y tiene un gran costo, porque yo creo que el Estado tiene un rol en la economía ineludible, no solamente en los términos de las políticas sociales, sino incluso actuando en muchos mercados, pero siempre la intervención del Estado tiene que ser bajo normas, bajo regulaciones, transparente, generalizada, y este estilo discriminatorio, arbitrario, voluntarista, personalista de intervención no genera ningún efecto favorable y por el contrario, genera daños y señales negativas para la inversión y para el comportamiento de todos los actores económicos. A ver, para las personas como yo que no entienden mucho en general de economía, pero sabemos que hay inflación, que el carrito del supermercado, que está difícil ahorrar, ¿cuáles serían? Que todos tenemos miedo de perder el trabajo en algún momento, porque se cierran fábricas o se cierran negocios. ¿Cuáles serían 2 medidas fáciles o 3 para tomar para que yo entienda? Voy a decir varias y rápidas. En primer lugar, hay que explicitar lo que se va a hacer, por lo menos por un cierto plazo. No se puede estar improvisando, modificando o cambiando las reglas permanentemente. Por ejemplo. En segundo lugar, hay que salir del cepo cambiario o de lo que se denomine como política cambiaria. Hay que salir de este escenario porque genera todos los perjuicios y ningún beneficio para la economía. Hay que cambiar los criterios de la política de administración del comercio exterior. Hoy hay un cierre irrestricto en materia de importaciones, sin un monitoreo del comportamiento de cada uno de los sectores. Y a quién afecta en un caso o en otro, ¿no? Exactamente. ¿Eso no favorece la industria nacional? En algunos casos sí, pero en muchos casos genera comportamientos oligopólicos, incrementos de precios y desequilibrios en términos de competitividad. Por otra parte, hay que convocar un acuerdo económico y social, como te decía recientemente, en el marco que primero el Estado lidere la reducción de la inflación. Frente a ese escenario uno puede plantear objetivos comunes para desindexar la economía. Hay que replantear y retomar la lógica del Mercosur, porque hoy existe una situación compleja que perjudica a la Argentina en inversiones y en temas muy sensibles para muchos sectores económicos. Y hay que ordenar las señales monetarias, fiscales y macroeconómicas generales de manera de generar expectativas concretas. No son tantas las cosas, Ani. Yo creo que si uno plantea 7 u 8 medidas consistentes, ordenadas, y al mismo tiempo ordena de manera el escenario de que sea previsible, están dadas las condiciones para que Argentina vuelva a crecer, vuelva a tener un nivel inflacionario con una tendencia declinante y se genere un círculo virtuoso porque el escenario lo permite. Argentina no está en una crisis internacional para su propia economía. Argentina tiene factores internacionales que merecen ser observados, pero también muchas oportunidades que le plantean un escenario distinto a los países desarrollados que sí están en una crisis. Ahora, en eso que usted plantea hay un tema que me parece clave, que me imagino que está incluido, aunque no lo haya mencionado, que es transparentar el INDEC, ¿no? Ahora bien, ¿cómo se hace eso? El mismo gobierno que desde hace 7 años no lo transparenta, sino todo lo contrario. Bueno, Digo, ¿no hay un costo político ahí medio imposible de asumir? Yo creo que siempre es posible plantear las cosas y yo creo que ha sido parte de los temas que yo di debate en su momento. Yo creo que negar la inflación, tanto a través de un manejo incorrecto del INDEC como de no encarar las soluciones, tiene todos costos políticos y todos costos económicos. Yo nunca consideré que los niveles inflacionarios o la propia lógica del INDEC favoreciera al gobierno en definitiva.
Claro. Yo creo que por el contrario. Entonces, evidentemente cuando uno plantea la necesidad de encarar el tema inflacionario, son tanto las medidas de fondo para ordenar el tema como la necesidad de conocer estrictamente los datos en cada uno de los sectores para poder hacer política económica. Entonces, el INDEC no solamente es reflejar lo que está sucediendo, sino también permite tener los instrumentos y los márgenes de maniobra para saber cuáles son las realidades en cada uno de los sectores. Y es justamente lo que yo te decía antes, la inflación no se soluciona en la Argentina, ni anclando el tipo de cambio, ni presionando a la baja las negociaciones salariales, ni abriendo irrestrictamente la economía, sino que es un conjunto de definiciones muy distintas. Hay sectores donde la inflación responde a precios internacionales, en otro a insumos o comportamientos oligopólicos en la relación del Mercosur. Hay sectores donde son incrementos de demanda que no son acompañados por los niveles de oferta. Hay sectores donde evidentemente hay problemas macroeconómicos. Es muy amplia la gama de medidas que hay que tomar para encarar una rebaja de la inflación sin caer en las visiones ortodoxas. Pero se trata de no caer en las visiones ortodoxas, pero tampoco de negar el tema y dejar una dinámica que termina siendo también muy negativa. Es tan negativo negar el tema como intentar solucionarlo por una vía restrictiva o tradicionalmente ortodoxa. ¿A quién le está yendo bien en la Argentina hoy? ¿A los que tienen soja? ¿A quién le está yendo bien? Porque de acuerdo a este panorama a todos les va mal. Pero hay alguien que le está yendo bien, porque la recaudación fiscal aumenta. O sea que, ¿alguien se está quejando de más o a alguien le está yendo bien? En primer lugar, a mí no le está yendo a todos los sectores mal. Hay realidades muy diversas. Así como el periodo 2003-2007 se caracterizó porque el conjunto de los sectores tuvo niveles de actividad y rentabilidad muy importantes, este es un momento donde hay una gran diversidad de realidades sectoriales. Entonces, evidentemente hay comportamientos diversos. Lo que uno remarca son dos aspectos. En primer lugar, que podría existir un comportamiento de la economía mucho mejor. Las condiciones objetivas permitirían otro comportamiento. No estamos, como en otras etapas, en situaciones donde uno ineludiblemente advertía que se trataba de administrar una crisis. Y por eso te digo que existiría margen para que todos estén mejor. Y en segundo lugar, lo que uno remarca es que se están acumulando desequilibrios que evidentemente requieren ser ordenados porque si no los costos futuros van a ser importantes. Es lo mismo que sucedía muchas veces en la década de los 90 cuando uno planteaba que más allá de lo que se observaba en el presente, se estaban generando por debajo desequilibrios muy relevantes que iban a tener costos muy grandes para todos los sectores. Bueno, luego finalmente sucedió. Entonces, en la economía no solamente existe la visualización del presente, sino también se requiere analizar la dinámica que se va generando y que se va a traducir indudablemente en hechos futuros. ¿Hacemos la última? Sí, no, me interesa mucho esta definición de qué sectores están bien y cuáles no, digamos. Tenemos un minuto. Bueno, hay sectores que, consecuencia de la protección comercial, están resguardando niveles de mercado y de precios. Por ejemplo, sectores industriales, sectores como calzado, sectores de ramas de la industria metalúrgica, ramas de la industria de la indumentaria. Pero nuevamente, Luis, al interior de cada uno de los sectores hay realidades muy diversas según si son sectores exportadores, si son sectores con mucho predominio de mercado interno. Hay sectores del turismo que todavía mantienen dinamismo, sectores de la actividad financiera. Es decir, la realidad económica hoy presente muestra una diversidad muy grande de realidades. Por eso tampoco estamos en una etapa que podamos caracterizarla como de crisis, no es una crisis, o de situación generalizada. Incluso lo mismo se refleja en niveles de desempleo que históricamente para la Argentina son bajos. Peirano, muchas gracias, por venir. acá, No, muchas gracias a ustedes. Chau, hasta el próximo lunes, dale.